Señor los bendiga, hermanos. Estamos muy contentos de poder estar aquí de nuevo junto con ustedes, poder alabar a nuestro Dios, poder aprender acerca de su palabra. Y pues muy contentos también por saber que ya estamos a punto de regresar a los servicios presenciales. Y pues básicamente este es el último servicio que vamos a estar juntos viéndonos aquí en línea. Pero estamos muy contentos, ¿verdad? Y vamos a adorar a nuestro Dios y cantarle con ese corazón lleno de gratitud y lleno de adoración a Él. Cantemos este canto: somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Bueno, así es, anunciaremos al mundo del amor y de esa verdad de nuestro Dios. ¿Y cuál es esa verdad? La verdad es Jesús, y es que Él ha venido, que Él vino a este mundo y nos dio vida eterna. Murió por ti, murió por mí, por tus pecados, por mis pecados y por los pecados que aún vamos a cometer. Así que sigamos alabando a nuestro Dios. Cantemos juntos, unánimes, ahí desde casa. Somos uno en espíritu y en el Señor. Somos uno en espíritu y en el Señor. Y oramos que un día sea completa nuestra unión y que somos cristianos. Lo sabrán, porque unidos estamos en su amor. Gloria al Padre
estamos en su amor. Somos uno en espíritu y en el Señor. Somos uno en espíritu y en el Señor. Y oramos que un día sea completa nuestra unión y que somos cristianos. Lo sabrán, porque unidos estamos en su amor. Marcharemos unidos lado a lado en amor. Marcharemos unidos lado a lado en amor, anunciando que aquí se encuentra el gran poder de Dios y que somos cristianos. Lo sabrán, porque unidos estamos en su amor. Y gloria al Padre, que es fuente de toda bendición, y gloria a Cristo su Hijo, que nos da la salvación, y al Espíritu Santo, que nos une en comunión, y que somos cristianos. Lo sabrán, porque unidos estamos en su amor. Bueno, estamos unidos en el amor de nuestro Dios. Vamos juntos y eso es lo que nos une. El amor por Dios es lo que nos mantiene siempre unidos. Sigamos alabando, adoremos a nuestro Dios santo y bueno. Más a ti, entrar en tu presencia y adorar, y revelanos tu gloria. Deseamos mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús.
Revélanos tu gloria, deseamos y mucho más en ti, y queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Oremos. Padre, te damos gracias porque nos permites poder alabarte, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia, que siempre vas con nosotros, Señor. Nos lo recuerdas día con día. Te agradecemos porque podemos entrar ante tu presencia, Señor, y alabarte, Señor, por ese privilegio tan grande que nos das de poder cantar a ti. Y pedimos que bendigas también el tiempo del mensaje, Señor. Lo ponemos en tus manos y una vez más, gracias por tu amor y gracias por tus bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios nuevamente por estar aquí reunidos con el propósito, hermanos, de compartir con ustedes la palabra de Dios. Hemos tenido unas semanas, ¿verdad?, que lo hemos estado haciendo de esta manera, y por la gracia de Dios, hermanos, próximo domingo, creo que es 31 de enero, estaremos dando inicio a nuestros servicios presenciales, ¿verdad? Así que les animamos, hermanos, para que vaya, para que asista, hermanos, a las reuniones. Anótese, muy importante, hermanos, que se anote en la lista, ¿verdad? Para poder organizarnos, ¿verdad?, en el número de personas, porque como usted sabe, hermanos, solamente el 25%, ¿verdad?, tenemos de cupo para la asistencia. Entonces, ahí les esperamos, hermano. Anótese, por favor, tanto en las diferentes congregaciones, ¿verdad?, en los diferentes lugares donde tenemos servicios, el domingo, entre semana, los jóvenes, ¿verdad?, el fin de semana, el día sábado, y cualquier otra reunión, hermanos. Recuerden esto, anótese, llame, por favor, y animémonos, hermanos, para estar en comunión, ¿verdad?, para estar en compañerismo. Hace mucha falta, hermanos, el estar unos con otros conviviendo, ¿verdad? Reciban un saludo todos nuestros hermanos de las diferentes misiones, allá en Camalú, en Ensenada, en Rosarito, Mexicali, Nuevo León, nuestros hermanos también de Colonia 28, Colonia Juárez, 57, 39, y aquí en Guadalupe Victoria, Nuevo Hogar también. Pues todos, hermanos, todos reciban un saludo y damos gracias al Señor porque por su gracia, hermanos, podemos decir, como el profeta Samuel decía, Ebenezer, ¿verdad? Hasta aquí nos ha ayudado el Señor, nos ha traído. Hemos tenido, hermanos, pues como usted sabe, pues momentos difíciles. Hemos tenido la partida de algunos hermanos, ¿verdad? Algunas personas que apreciamos, y eso a veces trae aflicción a nuestros corazones, pero tenemos esperanza. Cuando el cristiano muere, sabemos dónde va, sabemos cómo está, sabemos dónde está, ¿verdad? Y esa es la fortaleza que el Señor nos concede.
y oramos al Señor por todos aquellos que han pasado por esta situación. Un abrazo desde aquí, hermanos. Les amamos y confiamos en el Señor, que Él estará fortaleciendo sus vidas, porque esa es su promesa, ¿verdad? Él nos consuela por medio de la consolación, ¿verdad? Con que hemos sido consolados por Él, podemos consolar a otros, según lo que dice segunda de los Corintios capítulo 1. Así es de que, hermanos, pues ánimo. Vamos a continuar, hermanos, con la palabra del Señor y animarles, hermanos, animarles a involucrarse en la obra ahora que hay oportunidad, pues ciertamente limitada, ¿verdad? Pero tenemos la oportunidad, hermanos. Involúcrese, tome su tiempo, ¿verdad? El plan que tenemos, hermanos, es que pues cada quien tome un asiento, ¿verdad? Conforme va pasando el tiempo, no todo el tiempo son los mismos, ¿verdad? Vamos a dar prioridad a aquellos que no han podido asistir. Así de que, hermanos, si usted no le ha tocado o si no le toca este domingo, anótese para las siguientes reuniones. Allá en Oaxaca tenemos los martes también, vamos a estar teniendo servicios. Así de que si no le toca el domingo, el martes o el próximo domingo, y así hasta que el Señor nos permita, con su voluntad, su gracia, todos estar juntos nuevamente, ¿verdad? Pues que el Señor nos bendiga. Hermanos, quisiera aprovechar este día, el tiempo, ¿verdad? Porque se va rápido, parece que no, pero se va muy, muy rápido. Y quisiera continuar, hermanos, con el tema que estamos llevando. Este año empezamos hablando acerca de avivarnos en el Señor, avivar las diferentes áreas de nuestra vida. En este mes, hermanos, estuvimos hablando en las últimas reuniones acerca de avivar nuestro amor por el Señor. Qué importante es amar a Dios, buscar de Dios, mostrarle nuestro servicio a Dios, ministrar con los dones que Dios nos da, pero con el amor que Dios quiere que hagamos las cosas, no por rutina, no porque podemos, no porque tenemos capacidades, sino porque Dios, hermano, nos ha amado de tal manera que merece nuestro servicio. Dios ha derramado su amor en nosotros y debemos amar a los demás, hermanos, con ese amor con que Dios nos ha amado. Y, hermanos, podemos, yo creo que pasarnos el año hablando acerca de este primer tema y no acabaríamos porque ciertamente hay mucha instrucción del Señor acerca de esto. Pero quisiera este día, hermanos, empezar con un nuevo subtema de este tema de avivar, ¿verdad? Las diferentes áreas de nuestra vida. Y este tema, hermanos, va a ser avivar nuestra fe. Fíjense qué curioso, ¿verdad? Y cuando digo fe, hermano, no me refiero a la fe de creer en el Señor, porque en la palabra de Dios encontramos, podemos decir así, dos términos, ¿verdad? A los que se refiere cuando la palabra de Dios habla de fe. Y uno de ellos, hermanos, es precisamente de que nosotros creamos en el Señor, ¿verdad? Creer a las verdades de Dios, confiar en el Señor, obedecer al Señor con esa confianza, ¿verdad? En sus promesas. Pero el punto de este día, hermanos, va a ser, se refiere a la fe que representa el contenido del Evangelio. Se refiere hace referencia general a las Escrituras, a la verdad revelada de Dios, ¿verdad? Permanecer en la fe. Ahorita vamos a hablar un poquito más específico, pero yo quisiera, hermano, que entendamos a qué se refiere este punto. Avivemos nuestra fe. ¿Cómo tener, hermanos, una vida que se mantenga en el propósito de Dios? En el curso que Dios desea que nosotros sigamos. ¿Cómo podemos tener una vida de esta manera? Miren, vamos a hablar en Hebreos capítulo 2, versículo 1 en adelante, hasta el versículo 4, pero vamos a empezar el verso 1. Hebreos capítulo 2, verso 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Mire este primer versículo, hermanos, de Hebreos. Dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Qué es, hermanos? La verdad de Dios, la verdad revelada por Dios, ¿verdad? En las Escrituras, la verdad que tenemos, hermanos, a nuestro alcance por la palabra de Dios. Mire, que a veces con tantas cosas que hay en este mundo, tanto conocimiento, tanta información, ¿sabe qué hemos hecho? Muchas veces
ponemos la palabra de Dios de lado y nos empezamos a agarrar o tomar ciertas informaciones que son, como dice Pedro, ¿verdad?, hasta adulteradas, porque tienen la mano del hombre dentro, ¿verdad? Y el Señor dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Y qué es eso, hermano? La palabra de Dios. Tenemos que tomar nosotros la palabra de Dios como es. Y dice el escritor de Hebreos aquí, hermanos, es necesario que con más diligencia, tal vez lo estamos haciendo en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, ¿verdad? Como comunidad cristiana, ¿verdad? Todas las iglesias. Pero dice, con más diligencia. Es necesario que atendamos a las cosas que hemos oído. No sea, fíjese esto, el peligro, la advertencia, que nos deslicemos. Cuando dice deslizar, se refiere, hermanos, a lo que le sucede a los botes o a los barcos cuando se dejan sin un ancla. ¿Qué es lo que empieza a suceder, hermanos? El viento, las corrientes marinas, las corrientes de agua empiezan poco a poquito a llevarse el barco, a llevárselo, a arrastrarlo. Y uno ni cuenta se da, hermanos, cuando de repente ya está en medio océano, ¿verdad? Cuando de repente ya estamos a medio lago, cuando de repente ya estamos lejos de la orilla. Tenemos que tener mucho cuidado. A eso se refiere aquí, que tengamos nosotros atención o pongamos atención a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, no sea que nos apartemos, hermanos, del propósito de Dios, de la voluntad de Dios. Entonces, de esto, hermanos, quisiera que nos enfocáramos a estudiar, a aprender, para que podamos avivar esta área, hermanos, en nosotros. En Hebreos, todo el libro de Hebreos nos hace referencia, hermanos, a los hermanos hebreos que habían oído la palabra de verdad, habían oído el evangelio, se habían entregado a Cristo, pero se habían confundido por tantas enseñanzas que había alrededor y estaban poco a poco, hermanos, alejándose y estaban siendo engañados, estaban siendo atemorizados por todos los conflictos que venían a sus vidas y muchos de ellos, hermanos, estaban pensando en volver atrás. En el capítulo 10 nos dice, ¿verdad? Hebreos, aquí el escritor de Hebreos nos dice, nosotros no somos de los que retroceden. Es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengamos la promesa. En el capítulo 3 hace otra exhortación, ¿verdad? Donde dice que nosotros debemos, dice que no haya en nosotros incredulidad como la hubo en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios escuchó la verdad, pero se alejó por no creerla. Hermanos, es importante que nosotros podamos o avivemos nuestra confianza, nuestra fe en el Señor. Sí, entonces, en esto, hermanos, yo quisiera que enfocáramos nuestra mente, nuestro corazón. Pídale al Señor, hermanos, pidámosle al Señor que nos dé la capacidad de entender esto que Dios tiene para nosotros. Es muy importante. Este pasaje hace una exhortación, hermanos, una exhortación en varias áreas de nuestra fe, de nuestro caminar con el Señor. La primera es, hermanos, que debemos tomar en serio el mensaje del Señor. Hermanos, el mensaje que hemos oído no es una ocurrencia nuestra. El mensaje que nosotros hemos creído, hermanos, no es palabra de hombres. No es tampoco, hermanos, la doctrina, ¿sí?, de una religión, de una secta o de una denominación. Hermanos, lo que hemos creído, nosotros sabemos lo que es. Sabemos lo que representa. Mire el capítulo 1 de Hebreos, versículo 1, ¿cómo lo menciona? Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados,
por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este es el mensaje, hermanos, que nosotros hemos recibido. No es palabra de hombres, no es una ocurrencia nuestra, no es una ocurrencia de alguien. Es el mensaje de ¿quién, hermano? De Dios. Dios habló de muchas maneras, ¿verdad? Usó a los ángeles, dice ahí el versículo 4 en adelante, ¿verdad? Usó a los ángeles, a los profetas, la ley, ¿verdad? Que fue expresada de esa manera por medio de los ángeles, revelación a Moisés. Usó a esos grandes hombres como Moisés para traer la ley de Dios a su pueblo. En estos postreros días nos ha hablado por su Hijo Jesucristo, hermanos. El mensaje que creemos, el mensaje que tenemos, esta palabra, hermanos, es la palabra de Dios. La palabra inspirada por Dios. La palabra poderosa de Dios que creó el universo. Este es el mensaje que nosotros tenemos, hermanos. Por eso debemos tomar en serio la palabra de Dios. Mire, vamos a Tesalonicenses. El apóstol Pablo alaba a la iglesia de los tesalonicenses porque cuando Pablo fue a ellos y les presentó el mensaje de Dios, fíjese cómo la recibieron, la palabra de Dios. Capítulo 2, verso 13 de Primera a los Tesalonicenses. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Fíjense, hermanos, qué interesante. Los tesalonicenses recibieron la palabra no como palabra de hombres, aunque Dios usó a los hombres, en este caso al apóstol Pablo y los que con él iban. Ellos les ministraron la palabra a los tesalonicenses y los tesalonicenses se dieron cuenta, hermanos, que el apóstol Pablo hablaba inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Nosotros tenemos la palabra de Dios en nosotros, hermanos, y es palabra de Dios. Por eso, hermanos, debemos enamorarnos de esta palabra, hermanos, y ponerla en nuestros corazones y en nuestras mentes. Por esto, hermanos, nuestra Biblia debe de desempolvarse, ¿verdad? Debemos llenarnos cada día, hermanos, cada mañana, llenarnos del conocimiento de la palabra de Dios. Por eso debemos leerla, hermanos, porque es la palabra de Dios. Imagínense lo que Dios te quiere decir, hermano. Amigo, imagínate lo que Dios tiene. Mire, se conoce, la palabra de Dios se conoce en dos partes, ¿verdad? Que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Y qué es un testamento, hermanos? Es una herencia. Es donde Dios, hermano, nos deja su herencia, las bendiciones, sus promesas. Nos hace ver, hermano, nos manifiesta el camino para poder llegar a la salvación, a la vida eterna. ¿Y quién es? Jesucristo. Tenemos la palabra de Dios que es, hermanos, la herencia de Dios. Así de que el mensaje, hermanos, de Dios se debe tomar en serio. No es un juego, no es algo trivial, algo que yo puedo dejar de lado, hermanos. ¿Sí? Mire, aquí mismo a los tesalonicenses el apóstol Pablo les recomienda esto. Aunque ellos recibieron la palabra como palabra de Dios, Pablo les vuelve a recordar esto. Capítulo 5 de Tesalonicenses, de Primera de los Tesalonicenses, ahora el versículo 19. Dice, no apaguéis al Espíritu. Y luego dice, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retener lo bueno. Qué importante que tú y yo, hermanos, podamos tomar la palabra como palabra de Dios y no como palabra de hombres. Por eso, hermanos, es importante que tú y yo leamos la Escritura, ¿verdad? Como en el libro de los Hechos, ¿verdad? Aquellos hermanos que cuando oyeron el mensaje, hermanos, no se quedaron conformes, fueron en la Escritura y revisaron que verdaderamente fuera así, ¿verdad? Como Daniel. ¿Qué hizo Daniel en el capítulo 9? Se puso a leer la palabra de Dios, hermanos, y dice que encontró en el profeta Jeremías
creo que es el capítulo 29, donde Dios había prometido que iban a regresar de la cautividad. Y el profeta Daniel, hermanos, él dijo, esto es lo que tú dices, Señor, tú lo prometiste. Y lo creyó y lo vivió, confesó su pecado y se apartó de él. Y Dios, hermanos, cumplió su promesa, regresó al pueblo a levantar otra vez en Jerusalén el templo, las murallas, la ciudad. ¿Se fija, hermano? La palabra de Dios es verdadera, es real. En el libro de Nehemías también encontramos, ¿verdad? Nehemías empezó a leer la palabra de Dios. Bueno, Esdras les leyó la palabra en el tiempo de Nehemías y el pueblo lloró, trajo convicción. ¿Por qué? Entendieron que era palabra de Dios. Era la palabra revelada de Dios, que es útil, que es, hermanos, como dice Pedro, que hacemos bien en estar atentos a ella, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Y cómo es, hermano? Estamos fijos nuestros ojos en ello. ¿Por qué? Porque todo lo demás está oscuro y lo único que alumbra es ello. Esta es la palabra de Dios. Tómala en serio, hermano. Amigo, tú tal vez has escuchado muchas teorías, muchas interpretaciones. Mira, hay muchas corrientes, pero hay una palabra. Lee la palabra de Dios y pídele al Señor revelación. Pablo, inclusive, él dice, si yo llegase, le dice a los Gálatas, un día, a quererles enseñar algo diferente a lo que está aquí escrito, ténganme como un anatema. Ténganme como un anatema. Aparte, no escuchen mi palabra. ¿Por qué? Porque él sabía, hermanos, que esta palabra es palabra de Dios y no hay otro mensaje. Entonces, nosotros debemos tomar, hermanos, la palabra de Dios como algo verdadero, como lo que es, ¿verdad? Como los tesalonicenses, como es en verdad palabra de Dios. Recibámosla así, hermanos, ¿verdad? Mire, no lo iba a leer, pero en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice, tenemos la palabra profética más segura. Hermano, fíjese. La palabra profética más segura no es palabra de hombres. Pues aquí lo vamos a ver, dice, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No fueron los hombres. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad de hombres o humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cómo se llegó la palabra, hermanos, a nosotros? ¿Cómo se escribió esta palabra? Por la inspiración divina, ¿sí? Por la inspiración divina. Entonces, nosotros debemos, hermanos, recibir esa palabra con esa fe, con esa seguridad de que es palabra de Dios. Tómala en serio, hermanos. Las bendiciones que están escritas aquí, hermanos, son verdaderas. Las promesas de Dios, hermanos, son genuinas. La palabra de Dios es verdad. El apóstol Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Esta palabra, hermano. No la interpretación mía. No la interpretación de tal o cual grupo o iglesia o corriente teológica. Cuidado, hermanos, con eso, porque hay muchas. Ahora, está bien para ponernos a pensar, ¿verdad? Está bien que entendamos o estudiemos algunas teologías, ¿verdad? Está bien. Pero, hermanos, tenga mucho cuidado. La teología real es lo que el Señor, por su Espíritu, nos enseña a través de la luz de toda la Escritura. La palabra de Dios no la podemos agarrar, hermanos, solamente en partes, es un todo. ¿Sí? Desde Génesis hasta Apocalipsis, el mensaje de Dios es uno, la redención, la salvación del hombre. El mensaje de Dios a la humanidad para salvación. Entonces, tomemos, hermanos, en serio la palabra de Dios. Debemos avivar, hermanos, nuestra fe por esta razón. Debemos voltear a la palabra, hermanos, y tomarla en serio.
A eso me refiero cuando decimos avivar nuestra fe. Mire, el apóstol Pablo advierte a Timoteo en varias ocasiones, pero quisiera mencionar algunas. En el capítulo 1 de Primera de Timoteo, el versículo 19, fíjense lo que menciona el apóstol Pablo. Dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Aquí precisamente está la definición que le decía al principio. Hay dos tipos o dos maneras, hermanos, de interpretar la palabra fe, ¿verdad? En la escritura, ¿verdad? Se refiere a dos cosas. Una es la fe de creer en el Señor, como dice aquí el apóstol Pablo, manteniendo la fe. Hay que seguir creyendo en el Señor, creyendo en sus promesas, creyendo en su palabra. Dice, y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe. Se parece que está repitiendo lo mismo, pero no, dice, naufragaron en cuanto a la fe, que se refiere, hermanos, a toda la información, a todo el contenido revelado del Evangelio de Dios, a toda la revelación de la Escritura. A eso se refiere, hermanos, cuando dice naufragaron en cuanto a la fe algunos. Tenemos que tener nosotros mucho cuidado. Por eso es necesario avivar nuestra fe en el Señor. No lo que yo quiero creer, lo que Dios dice en su palabra. Por eso Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura. Y hermanos, no es nuestro tema en este día, pero si usted estudia la profecía, se va a dar cuenta, hermanos, cómo Dios ha cumplido al pie de la letra, exactamente en los tiempos perfectos, todo lo que Él ha dicho, ¿sí? Por eso Lucas, hermanos, cuando escribe el Evangelio, se lo escribe a Teófilo, le dice las pruebas indubitables que tenemos de la palabra de Dios. Las cosas que entre nosotros, dice Lucas, han sido ciertísimas. Estoy citando el capítulo 1 de Lucas, léalo, ¿verdad? Y en el capítulo 1 del libro de los Hechos también le menciona lo mismo, porque estos dos libros fueron escritos por Lucas a Teófilo. Ahí lo va a ver usted. Pero ¿qué es el punto, hermanos? Que lo que nosotros tenemos en nuestro alcance, esta palabra, hermano, es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Y tenemos nosotros que asirnos de ella. Mire, aquí también en el capítulo 4 de Primera de Timoteo, el versículo 6, dice el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo, exhortándole a que tenga cuidado, ¿verdad?, de las falsas enseñanzas. Le dice el verso 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de fe. Aquí es donde le digo, se refiere a la fe de la palabra revelada de Dios, ¿verdad?, a todos nosotros. Y de la buena doctrina que has seguido. Pablo exhorta a Timoteo a que él siga, hermanos, la palabra revelada de Dios y no las doctrinas de los hombres. Dice el verso primero, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, o sea, negarán su fe, se apartarán del camino del Señor. ¿Por qué? Dice, escuchando a espíritus engañadores, fíjense esto, a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de fe y de la buena doctrina que has seguido. Y luego el verso 7 dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Esto, hermanos, es lo que nosotros debemos tener cuidado. Por eso es importante avivar nuestra fe. Hay quienes, hermanos,
se ponen, ahorita tenemos la oportunidad, hermanos, de conectarnos con el mundo entero a través de diferentes medios, ¿verdad? Y es bueno, hermanos, que tú estudies, que te prepares, pero sobre todo, hermanos, que leas la palabra de Dios, te llenes de la palabra de Dios para que puedas discernir, como dice Pablo a los tesalonicenses, dice, retened lo bueno, desecha lo malo. No menosprecies lo que Dios ha dicho, no menosprecies lo que Dios ha dicho por lo que interpreta el teólogo aquel, ¿verdad? La corriente teológica aquella, la escuela teológica aquella. Tengamos cuidado, hermano. Avivemos nuestra fe, ¿verdad? La palabra de Dios, hermanos, el mensaje de Dios, debemos tomarlo muy en serio. Número 2, hermanos, exhortación que encontramos aquí en Hebreos, el capítulo 2, verso 1. Dice así, hermanos, en el capítulo 2, verso 1, dice la palabra del Señor así: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Hermano, el siguiente punto es tomar en serio, hermanos, nuestra salvación. ¿Y qué quiere decir esto, hermanos? Dice aquí, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Versículo 3 del capítulo 2 de Hebreos. Tomemos en serio, hermanos, nuestra salvación. Ahora, sabemos que la salvación es por gracia, no es por obras. Efesios capítulo 2, verso 8 nos dice eso, ¿verdad? Sabemos que la salvación es un regalo que Dios nos da. No tenemos nosotros que hacer obras para tener la salvación. Eso lo entendemos. Pero hermanos, ¿qué dice Filipenses el capítulo 2? Vamos allá, por favor. Filipenses el capítulo 2, el versículo 12. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué dice? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué dice Pablo a los filipenses? Ocúpense en su salvación. ¿Por qué, hermano? Porque muchas veces nosotros perdemos de vista, hermanos, la importancia de la salvación. La importancia, hermanos, de ser un hijo de Dios redimido por la sangre de Cristo. Perdemos de vista este hecho tan importante, hermanos. Y andamos a veces buscando en el mundo, buscando, hermanos, no sé, en los placeres, en tantas cosas, buscando a ver qué puede llenar mi corazón. Hermano, tener la salvación es tener lo más grande de todo, ¿sí? Tener la salvación es tener, hermanos, nuestra reconciliación con Dios. Es tener entrada a la presencia de Dios. ¿No se goza por eso, hermano? O dice, sí, amén, ¿verdad? Sí, está bien, soy salvo. ¿Salvo de qué? Una vez me dijo una persona así, ¿verdad? ¿Salvo de qué? ¿Yo qué hice mal? No he matado a nadie. Hermano, la Biblia nos dice que todos somos pecadores. Nuestra desobediencia es un pecado, hermanos, que nos aparta de la presencia de Dios. Eso hizo Adán y Eva en el huerto del Edén. Ellos simplemente tomaron de un fruto que Dios les había dicho que no tomaran. ¿Cuántas veces nosotros hemos desobedecido de esa manera, hermanos? Y más grave todavía. ¿Y qué merecemos? Ser destituidos de la gloria de Dios, porque esa es la sentencia. Y la paga del pecado es muerte. Sin embargo, hermanos, la palabra de Dios nos dice en Romanos, el capítulo 5, hermanos, que Dios en su gracia y su misericordia nos reconcilió, nos perdonó, nos justificó. Dice el versículo 1 del capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe, esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ser salvo, hermano, no solamente decir soy salvo, ¿verdad? Ser salvo, hermanos, es tener, como dice aquí, hermanos, es poder gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, yo un día voy a estar con
el Señor en su presencia, en su gloria. El apóstol Pablo hace una oración y un cántico de alabanza al Señor en el capítulo 1 de Efesios, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Y por qué? Mire que lo que es la salvación, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hermano, ¿quién puede decir que tiene esto? ¿Quién puede decir que tiene esto? Sin embargo, dice Pablo, hermanos, bendito sea Dios que nos bendijo con esta bendición espiritual, ¿sí?, en los lugares celestiales en Cristo. Nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, dice el verso 5, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué soy salvo? ¿Por qué tengo salvación, hermano? Porque a Dios le plació. Porque Dios le plació. Amigo, tú puedes ser salvo independientemente de tu pecado, de lo que hayas hecho, de cómo te sientas. Tú puedes ser salvo. ¿Por qué? Porque a Dios le plació pagar tu deuda. Solamente tienes que recibirle, es lo que dice Juan, ¿verdad? Registra las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dice, ¿verdad? Ya, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en el capítulo 3, verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el miércoles pasado leímos un versículo allá en Primera de Juan donde dice, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó a nosotros primero. Dios, hermanos, nos ha dado esta salvación según su beneplácito, o sea, según su voluntad, porque Él quiso darnos, ¿verdad? Según el afecto de su voluntad. Él lo quiso hacer. Él lo quiso dar. Pero déjame decirte, hermano, que aunque esta salvación es así, es por gracia y es para todos, hay una condición, y esa condición es que tú la recibas. Nada más eso. Por eso dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Por eso dice, ¿verdad? Mas a todos los que le recibieron. ¿Sí? La salvación está en Cristo Jesús. Él tiene esa salvación para ti y para mí. Entonces, hermanos, tomemos en serio lo que es nuestra salvación, ¿sí? No la descuides, hermano. No la descuidemos. Nuestra salvación es segura, ¿sí? No tengo que trabajarla, no tengo que ganármela. Ya la tengo por su gracia, por su misericordia, ya la tengo. Pero ¿sabes qué, hermano? Dice allá en el libro, en el Evangelio según San Mateo, estaba meditando cuando estudiaba esto, lo que habla acerca del mensaje del reino. Dice, es como un tesoro que un hombre halla en un campo, y cuando lo encuentra, dice, lo vuelve a enterrar, y luego va y vende todo lo que tiene, y viene y compra ese terreno para asirse de ese tesoro. Hermano, la salvación es tan grande. Por eso dice aquí, hermano, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El mensaje de Dios que fue traído por los ángeles, que fue traído por Moisés, por la ley, ¿verdad? Recibió justa retribución a aquellos que desobedecieron. ¿Cuánto más crees que merezca aquel que pisotee la sangre de nuestro Señor Jesucristo, su obra en la cruz, lo que Él hizo por ti y por mí, hermano? ¿Se imaginan? Tomemos en serio, hermanos, nuestra salvación. Tomémosla muy en serio. La salvación es segura, hermanos. Dice aquí, hermanos, del apóstol Pablo, tenemos la esperanza de gloria. Él nos llamó para alabanza de su gloria, dice el verso 6. En la cual dice, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención. Él nos compró. Fíjese, hermano, que no es nada más así como arrimados, ¿verdad?, que somos nosotros aquí. No. Dice aquí, hermano, Él nos compró. Eso quiere decir redención. En quien tenemos redención por su sangre. ¿Cuánto pagó el Señor? Su sangre.
Pedro dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Con eso, hermanos, Dios nos rescató. Con eso Dios pagó tu deuda, hermano, amigo. Por eso podemos decir, es segura, hermanos, porque no hay ni un penny debemos nosotros, hermanos, porque Dios nos ha aceptado por medio de Jesucristo. ¿No le da gloria a Dios por ello, hermano? Mi corazón se goza, hermanos, en saber esto, ¿verdad? El profeta Miqueas dice, ¿qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque Él se deleita en misericordia? Oh, hermanos, Dios es tan bueno y nos ha dado una salvación, y Él no quiere, hermanos, que nosotros la menospreciemos. Ahora, vamos al capítulo 2 de Hebreos nuevamente, hermanos. Esta salvación, fíjese el respaldo que tiene, aparte de todo lo que yo ya le mencioné ahorita de estos versículos, ¿verdad? Fíjese el respaldo que tiene esta salvación. Dice aquí, hermanos, verso 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y luego dice, hermanos, el respaldo, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor. Fíjese, hermanos, ¿quién es el que te ofrece la salvación? No es un papelito que te hallaste por ahí que decía, si crees en un hombre que se llama Jesús vas a ser salvo. No es eso. Primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesucristo, que Él vino a darnos la esperanza de salvación. El Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿No es cierto, hermano? ¿Qué es lo que dice el Señor? Venid a mí. En el capítulo 3 le dice el Señor a Nicodemo, ¿verdad? Le recuerda estas palabras, para que todo aquel que crea en el Hijo tenga vida eterna. Bueno, continuamos, hermanos. Tuvimos ahí un problema con la electricidad y andan haciendo unos arreglos la comisión, y pues lamentablemente se cortó, por eso van a mirar un poquito oscuro, hermanos. Pero vamos a continuar, vamos a tratar de finiquitar, hermanos, este mensaje de este día y llevarnos, hermanos, en nuestros corazones el mensaje que Dios tiene para nosotros en este día. Debemos avivar, pues, hermano, nuestra fe. Eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Y vimos, hermanos, que debemos tomar en serio el mensaje de Dios y tomar en serio, hermano, nuestra salvación. ¿Por qué decíamos, hermano? Porque esta salvación es algo tan seguro, ¿verdad? Es algo tan verdadero, que el mismo Señor Jesucristo fue el que anunció esta salvación. Él nos la demostró, hermano. Le decía que no es que una ocurrencia de alguien, no es que nosotros como grupo, vamos a decir así, estamos ofreciendo esto. No. El Señor ofrece esta salvación. Dice aquí, hermanos, el verso 3. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor? Fíjese, el Señor fue el que anunció, el que nos trajo esta buena nueva de salvación para nosotros. No es una ocurrencia, no es algo que ofrece un grupo religioso o una denominación. No, hermano, es lo que dice la Escritura, es lo que dice el Señor, es lo que quiere dar el Señor a nuestras vidas. Por eso, hermanos, debemos tomarla bien en serio. Debemos saber lo que tenemos, hermanos. No descuidarla, no apartarnos, ¿verdad?, del camino del Señor, de la verdad de Dios. Ahora, pero hay algo más, hermanos, que podemos aprender aquí, ¿verdad? Hay mucho más que mencionar de este punto, pero mire lo que dice aquí, el verso 3, la segunda parte, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Fíjese esto otro. ¿Quiénes fueron los que oyeron, hermanos, esta palabra? Pues sin duda que fueron los discípulos, ¿verdad? Fueron los apóstoles que el Señor dejó, hermanos, para que ellos continuaran el mensaje. El Señor se fue, pero el Señor le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. O sea, sigue cumpliendo el mensaje que yo te dejé, sigue llevándolo
a la gente, ¿verdad? Yo te hice pescador de hombres para que lleves este mensaje, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, dice Mateo 28, ¿verdad? Entonces, el mensaje, hermano, no solamente fue enseñado, fue confirmado por nuestro Señor Jesucristo, sino también por todos aquellos que la oyeron, por todos aquellos que experimentaron. Mire, lo que dice el apóstol Juan, a mí me enternece, hermanos, ¿cómo se puede decir? La intimidad que el apóstol Juan sentía con el Señor, ¿verdad? Él se decía, yo soy el discípulo amado, así se describe en el Evangelio según San Juan. Y no porque él fuera el favorito, hermanos, porque él se sentía así, de esa manera. Él se sentía amado por su Señor. Hermano, también tú puedes abrazar esta confianza, esta seguridad. Agárrate del Señor, ¿verdad? Haz tuyo el amor de Dios. Por eso dice, ocupaos, ¿verdad?, en nuestra salvación. No la descuides, ¿verdad? El apóstol Juan decía así, hermanos, en el capítulo 1 de su primera epístola, versículo 1: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Se fija, hermano, la experiencia de este siervo de Dios? Él recibió la palabra y dice, lo que yo vi, eso te estoy testificando. Amigo, tal vez te han dicho, ¿verdad?, que ese es un mensaje de hombres. Ese es un mensaje que inventó la religión. No, fíjese, un hombre, hermano, que lo experimentó, que lo vio. Dice aquí, lo que hemos visto y oído. Dice, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos. Fíjese que no es una ocurrencia del apóstol Juan. Dice Juan, yo lo vi, yo lo sentí, yo lo viví. Yo estuve ahí cuando se alimentó a los 5,000, ¿verdad? Yo estuve ahí cuando se alimentó a los 4,000. Yo estuve ahí cuando Lázaro salió de la tumba. Yo estaba ahí cuando el Señor levantó a aquella niña, ¿verdad? Yo estaba ahí, yo lo vi. Yo estaba ahí cuando el Señor fue transfigurado en el monte de la transfiguración, ¿verdad? Yo vi esto, lo que hemos visto y oído. No es un mensaje, hermanos, una ocurrencia. Es el mensaje de Dios. Y este mensaje de Dios, hermanos, es respaldado por el Señor Jesucristo, por sus apóstoles que lo vieron, que lo experimentaron, ¿verdad?, que lo sintieron. Y no solamente ellos, miren lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. Fíjese cómo le recuerda estas palabras el apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 2 de Primera de Timoteo. Capítulo 2 de Primera de Timoteo. Dice a partir del versículo 4. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Este mensaje, hermanos, es respaldado, dice el apóstol Pablo. Yo fui llamado para traer este mensaje, para llevar este mensaje, para predicar este mensaje. Se fija, hermano, que no es pues una ocurrencia, es un mensaje que tiene respaldo, ¿verdad? Hermano, pero no solamente queda ahí. Mire, vamos a otra vez al capítulo 2. Dice la segunda parte del verso 3, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron. Y luego dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos
milagros y reparticiones del Espíritu Santo según su voluntad. No solamente, hermanos, fue dada por el Señor, no solamente fue dada por los apóstoles, seguidores del Señor, ¿verdad? Que les encargó que trajeran ese mensaje, ellos que lo vieron de primera mano. No solamente eso, hermanos, no solamente eso, sino que también fue confirmada, testificada por Dios mismo, hermano. Dios mismo testificó esto. Dios mismo nos mostró, hermanos, cómo ese mensaje es real. ¿Y cómo, hermanos? ¿Cómo lo hizo? Mire, hay varios pasajes, hermanos. El tiempo ya se nos está acabando. Pero déjeme leer un versículo en San Juan capítulo 10, verso 38 de San Juan. Dice así, hermanos: mas si lo hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. El Señor Jesucristo, hermanos, se apoya en Dios. Dice, si no me creen a mí, crean a Dios. Dice, mas si lo hago, dice, aunque no creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí. O sea, Dios estaba obrando, hermanos, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dios estaba respaldando el mensaje que había dado al Señor y a los apóstoles, el mensaje de redención, de salvación. Hechos capítulo 2, versículo 42. Miren lo que sucedió con los apóstoles, con la iglesia primitiva. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, el partimiento del pan y en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Qué estaba sucediendo, hermano? Dios estaba haciendo maravillas con ellos. En el capítulo 4 del libro de los Hechos, ahora el versículo 29, dice, ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo denuedo abren tu palabra, mientras extiendes, el Señor, ¿verdad?, tu mano, dice, para que hagan sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué está haciendo Dios, hermanos? Está respaldando el mensaje que estaba o que había sido enseñado, transmitido, hermanos, por los apóstoles. ¿Cómo? Con prodigios y señales. Había una demostración, hermanos, de que verdaderamente ese mensaje era real, era verdadero. Ahora en el capítulo 10 del libro de los Hechos, versículo 38, fíjense lo que dice aquí, hermanos. Bueno, versículo 37 dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea y después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien matasteis colgándole en un madero. Se fijan, hermanos, el respaldo. Dios dejó evidencia, hermanos, milagros que Dios hizo, obras, prodigios maravillosos que demostraron, hermanos, que esta salvación que tú y yo tenemos, hermanos, es algo real, es algo verdadero. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios, hermano. Lo que hace la obra de Dios. Está respaldada pues por Dios, por el Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo, la repartición de dones que Él hizo. Él transformó vidas. A un hombre, hermanos, que era un cananeo, que era un revolucionario, Dios cambió su vida. Al apóstol Juan, que era un hombre, hermanos, que se le conocía como de los hijos del trueno, ¿verdad? Era bravo, Dios lo transformó, Dios lo cambió. Al apóstol Pedro, Dios lo cambió. ¿Por qué, hermanos? Porque el Espíritu Santo cambió sus vidas. Reparticiones, dice aquí, del Espíritu
Santo, ¿verdad? En la vida de todos aquellos hombres que fueron transformados. Entonces, hermano, podemos tener la confianza, la seguridad de que Dios está detrás. Y hermanos, déjenme mencionar una última cosa. Debemos nosotros, hermanos, tomar muy en serio y tener cuidado de no deslizarnos, ¿sí? Tomar muy en serio nuestra salvación, el mensaje que hemos oído de Él, y no deslizarnos, hermanos. Avivar nuestra fe es, hermanos, con ese propósito de que nosotros no seamos arrastrados. No hay tiempo para leer, hermanos, pero si usted lee en Jueces capítulo 2, se da la triste historia de que cuando Josué, el siervo de Dios, murió, y todos los ancianos que estuvieron con él a la par, ¿verdad?, gobernando al pueblo de Israel, cuando fallecieron, dice, se levantó una generación que no conoció al Señor. Qué triste que eso sucede, hermano. Cuando empieza uno a deslizarse, no se da cuenta, y poco a poquito, hermano, se empieza a alejar del propósito y el plan de Dios. Qué triste, hermano. Y eso sucede en todas partes. Si usted y yo no dedicamos tiempo, hermanos, a lo que estamos haciendo, si no ponemos atención en lo que estamos haciendo, ¿sabe qué pasa? Nos empezamos a deslizar. A veces, hermanos, negocios se vienen abajo. ¿Sabe por qué? Porque no atendemos nuestro negocio como es debido. No nos actualizamos, ¿verdad? Queremos vivir como en aquellos tiempos no sé, cuando no había ningún sistema electrónico, ¿verdad? ¿Y qué sucede, hermano? Se van quedando atrás. Ya no funcionó. Tenemos nosotros, hermanos, que tener cuidado de no deslizarnos y apartarnos del rumbo verdadero, de aquello que Dios tiene trazado para nosotros, del plan que Dios tiene, hermanos, para nuestra vida. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Por eso el Señor, el escritor de Hebreos nos dice aquí, no descuidemos nuestra salvación. Y noten lo que dice aquí, hermano. No está hablando de perder tu salvación. No descuides tu salvación. A veces, hermanos, éramos cuando recién nos convertimos fieles al Señor. Ahí estábamos en la iglesia, ¿verdad? Casi íbamos a despertar al pastor para que abriera el templo, ¿verdad? Y no. Ahora ya no. Ahora ni vamos a la iglesia, ¿verdad? Antes estábamos involucrados en un ministerio, en otro, apoyando de diferentes maneras. Y ahora, hermanos, ya no lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque poco a poquito, hermanos, nos fuimos deslizando. Dejamos de ir un día, otro día. Dejamos de leer la palabra un día, otro día. Al ratito pasan meses y ya no leemos la palabra de Dios. Y así sucede también con nuestra fe. Empezamos nosotros a oír doctrinas, hermanos, humanas, y al ratito tenemos otros pensamientos, hermanos, que empiezan a influir nuestra mente y nuestro corazón. Es necesario, hermanos, que tengamos mucho cuidado. Dice aquí el verso 1 del capítulo 2 de Hebreos: es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Hermano, atendamos a lo que hemos oído, a lo que hemos recibido de parte de Dios. Atendamos al mensaje de Dios, a las verdades de Dios, a esa salvación tan maravillosa que tenemos, hermano. Nunca le demeritemos o le perdamos el valor que tiene esa salvación, hermano, que costó tanto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No sea que nos deslicemos. Qué triste lo que le pasó pues al pueblo de Israel. Se levanta una generación que no conoce a Dios, hermanos. ¿Y qué pasó? Se vinieron abajo. Mientras vivían aquellos hombres que vieron el poder de Dios, hermanos, estuvieron firmes. Pero se levantan los que no conocían, los que no oyeron, los que no persistieron. ¿Y qué pasó? Se vinieron abajo y dejaron a Dios y empezaron a servir a los Baales. Qué triste, hermanos, esa situación. Mire lo que dice aquí el apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 1, versículo 19 de la primera epístola. Dice: manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron. Fíjese, se fueron. ¿Qué es naufragar, hermano? Te quedas sin el barco y quedas a la deriva, ¿verdad? Naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Emineo y Alejandro,
a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Fíjese, hermano, lo que sucede. Caemos en ese punto. Estos hombres, hermano, les pasó esto. Se alejaron de la verdad y empezaron a blasfemar, dice aquí. En el capítulo 1, versículo 3, fíjese lo que dice de esta misma epístola. Dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diversas doctrinas, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas, más que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Fíjese, hermano, lo que sucede cuando nosotros dejamos de atender a las cosas de la palabra de Dios, a que nuestra fe esté viva, esté avivada en el Señor. Empezamos a escuchar, empezamos a seguir corrientes, doctrinas que acarrean solamente disputas, que acarrean solamente discusiones, divisiones, grupos, sectarismos. Eso es lo que sucede. Por eso, amigo, tal vez tú te has preguntado, ¿por qué hay tantas religiones en el mundo? Por esto. Porque nos dejamos arrastrar y dejamos la palabra de Dios, ¿verdad? Dejamos el mensaje de Dios. La Biblia es una. En todo el mundo es solamente una. Es una la palabra de Dios, ¿verdad? Pero el hombre, hermanos, es arrastrado por su filosofía, sus conocimientos, y empieza, hermanos, a desviarse del propósito principal de esta escritura que el Señor dejó, de este mensaje que Dios respaldó, que nuestro Señor Jesucristo predicó, que los apóstoles proclamaron, que fue confirmado por el Espíritu Santo de Dios. Lo empiezan a dejar y se empieza a hacer todas esas divisiones, todo eso, ese apartarse, hermanos, del camino verdadero de la verdad, de la verdad de Dios. Y dice en el capítulo 6 de Primera de Timoteo también, hermanos, versículo 20, dice así, hermanos, dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evita las profanas pláticas sobre las cosas vanas, los argumentos, fíjese esto, de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Gracia sea contigo. Amén. ¿Qué sucede, hermano? ¿Qué sucede cuando nosotros nos desviamos porque nos dejamos, ¿cómo se dice? Brilla delante de nosotros la ciencia y nos dejamos deslumbrar, ¿verdad? Por esos conocimientos, esas terminologías, por esas palabrerías, hermanos, que usa el hombre. ¿Qué es lo que sucede? Dice el apóstol Pablo: ten cuidado de eso, Timoteo. Evita las profanas pláticas sobre cosas vanas, ¿verdad? Y los argumentos, fíjense, de la falsamente llamada ciencia. Ten cuidado con eso. ¿Qué tengo que hablar, hermanos? Dice el apóstol Pablo a Tito: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, con lo que dice, hermanos, la escritura, la palabra de Dios. Por eso es importante, hermanos, en nuestra vida avivar nuestra fe, hermano. Amigo, quiero terminar con esto. Dios quiere que tú recibas esa salvación, que no es algo que yo te estoy ofreciendo. Yo te lo comparto porque es lo que yo recibí del Señor, y eso es lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero lo que dice el apóstol Juan también. Pero no es algo que nuestra iglesia simplemente se le ocurrió ofrecer, no, es lo que Dios está ofreciendo desde el principio. Es la voluntad de Dios. Dice el profeta, ¿verdad? Con amor eterno te he amado. Dios quiere dar perdón, Dios quiere dar esa reconciliación que está en Cristo Jesús. Ven a Cristo, recibe a Cristo y vas a tener el perdón de tu vida. Vas a poder gozar de esa salvación segura, testificada por Jesucristo nuestro Señor, ¿verdad? Confirmada por Dios con prodigios y señales maravillosos y reparticiones del Espíritu. Dios ha hecho maravillas a través de hombres que en un tiempo fueron pecadores, en un tiempo fueron hombres sin letras, y Dios los transformó. ¿Por qué?
porque el Espíritu de Dios les dio la sabiduría y la gracia. Eso es lo que hace, hermanos, amigos, la obra de Dios. Ese es el respaldo que tiene el mensaje. Por eso es importante que tú y yo avivemos el mensaje de Dios, nuestra fe en el Señor, que se vuelva algo real, hermanos, en nuestras vidas, y no algo secundario, algo que, pues a ver si creo, o no sé si sea tan real. Hermano, Dios nos ayude para que vivamos, como dice el apóstol Pablo en los Efesios, ¿verdad? En el capítulo, creo que es el 4, dice, ¿verdad? Que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Andemos así, ¿verdad? El mensaje de Dios es palabra fiel para salvación. Hermano, ánimo, sigamos adelante, avivando nuestra fe, que este año que está empezando sea un motivo, hermanos, por el cual nosotros podamos avivar nuestra fe, nuestro servicio al Señor, nuestra comunión con Él, nuestra comunión con la iglesia, nuestro impacto que debamos hacer, hermanos, porque eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga ricamente. Vamos a orar, hermanos, para terminar este tiempo y hermanos, pues de nuevamente les pedimos una disculpa, que se mira un poquito oscuro, que hicimos este cambio, pero pues hubo un problema de la luz. Todavía no llega, ¿verdad? Ya tiene como casi 40 minutos que se fue y esperamos en Dios que este mensaje llegue a ustedes y sea de bendición para sus vidas. Oremos. Padre, gracias por este día, gracias por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, que nos anima, Señor, y que nos recuerda que lo que tenemos en ti, Señor, es genuino, es real y verdadero. A ti te damos la honra y la gloria, Señor, y humildemente te pedimos que fortalezcas nuestra fe, que avives, Señor, en nosotros esta palabra que tú nos has dejado, esta salvación tan grande, Señor, que tú nos has dado, que no la descuidemos, que nos ocupemos en ella, Señor, con temor y temblor, Señor, que glorifiquemos tu nombre como es digno de ti. Padre, en este día recordamos a todos los hermanos que están pasando por luchas, por dificultades. Consuela, Señor, a los afligidos. Sana, Señor, a los enfermos. Restaura, levanta, Señor, aquellos, Padre, que están pasando por enfermedades difíciles. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que detengas, Señor, ya esta pandemia, Señor, que ha estado afectando, Señor, al mundo entero. Trae, Señor, sanidad, trae una solución, Señor, a este problema. Y, Señor, sobre todo, que tú traigas convicción de pecado en el mundo entero, para que, Señor, volvamos a ti, Señor, con un corazón arrepentido, Señor, y busquemos de ti, que nos refugiemos en tu gracia, en esa salvación maravillosa, Señor, que tú nos has dado. Señor, bendice tu pueblo, tu iglesia. Señor, anímanos, te agradecemos porque este próximo domingo estaremos ya, Señor, nuevamente congregándonos, Señor, presencialmente. Rogamos que tú seas motivando a tu pueblo, Señor, trayendo almas también que vengan a tus pies. Si hay alguien, Señor, que a través de este mensaje ha escuchado, ha recibido y ha entendido el mensaje de salvación, Señor, pedimos que tú lo confirmes en él, seas obrando en su vida, seas animándole, Señor, que busque de ti, que busque llenarse de tu palabra, estar en comunión con tu pueblo. Y, Señor, bendice pues tu iglesia, bendice nuestros trabajos, Señor, prospera, Señor, nuestros saberes, que podamos aún compartir con el que no tiene, con el que tiene necesidad y no tiene, Señor, sustento. Ayúdales, Padre. Lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga ricamente. Ánimo, hermanos.